Buenos días, jóvenes y señoritas. En este video vamos a revisar los ejercicios de la guía número 2 de equilibrio químico. El primer ejercicio dice: el cloruro de carbonilo, también llamado fósgeno, se utilizó en la Primera Guerra Mundial como gas venenoso. Las concentraciones en el equilibrio 74 grados Celsius para la reacción entre monóxido de carbono y cloro molecular que produce cloruro de carbonilo son. ¿Ya? Ahí se le dan las concentraciones y se le pide calcular la constante de equilibrio. Para calcular la constante de equilibrio, usted primero tiene que escribir la expresión de la constante de equilibrio. Y para escribir la expresión de la constante, primero tiene que haberse asegurado de que la ecuación química esté balanceada. ¿Ya? Entonces, rápidamente vamos a revisar. Tenemos en reactante un carbono, un oxígeno, dos cloro. Ya. Luego, verificar las fases. En este caso están todos en estado gaseoso, por lo tanto todos participan de la expresión de la constante de equilibrio. ¿Qué sería? K sub C es igual a la concentración del cloruro de carbonilo, ya elevado a 1, o bien el 1 no se escribe, dividido la concentración del monóxido de carbono por la concentración del cloro. Luego usted tiene que reemplazar las concentraciones que se aportan en el enunciado y calcular. En este caso la constante K sub C es 216. Como la constante es mayor que 0, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, favoreciendo la formación de producto. Segundo ejercicio. Se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 grados Celsius. Tenemos 2 moles de monóxido de nitrógeno más un mol de oxígeno gaseoso que reaccionan y forman 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso. En un experimento se encontró que las concentraciones en el equilibrio de la especie reaccionante son, ¿ya? Tenemos las concentraciones y le pide calcular la constante de equilibrio de la reacción a esa temperatura. Primero entonces, expresamos la constante de equilibrio ya una vez que hemos verificado que la ecuación esté balanceada. ¿Ya? En este caso la ecuación ya está balanceada, por lo tanto podemos ya hacer la expresión. K sub C sería la concentración del dióxido de nitrógeno elevado a 2, ¿ya? Porque tenemos 2 moles, dividido la concentración del monóxido de nitrógeno, también elevado a 2, por la concentración del oxígeno. Luego reemplazan, ¿ya? Calculan y les debe dar un valor similar, depende si lo hicieron paso a paso o bien colocaron todos los números en la calculadora, de 643.963,3. Esta constante es mucho mayor que 1, por lo tanto el equilibrio también se desplaza hacia la derecha, favoreciendo la formación de producto. Ejercicio C. La constante de equilibrio K sub P obtenida para la descomposición del pentacloruro de fósforo a tricloruro de fósforo y cloro molecular es 1.05 a 250 grados Celsius. ¿Ya? Aquí está dando el valor de K sub P. Si las presiones parciales en el equilibrio son, ¿ya? Respectivamente, ¿cuál es la presión parcial en el equilibrio del cloro a esta temperatura? De acuerdo a las consultas que ustedes me hicieron por correo, este y el ejercicio siguiente fueron a lo mejor de lo más complejo, pero es simplemente porque en este ejercicio ya le dan el valor de la constante y lo que le piden es calcular una presión, ¿ya? Además, porque tal vez puede que sea confuso el tema de escribir la expresión de la constante en términos de presiones, justo cuando en la fórmula química también hay fósforo, hay una P, ¿ya? Pero ¿cómo nos queda la expresión de la constante? ¿Ya? Verifiquemos primero que esté balanceado. Un fósforo, 5 cloro, 3 cloro acá y 2 acá, 5. Ahora sí procedemos a escribir la expresión de la constante. K sub P sería igual a la presión del tricloruro de fósforo, acá, por la del cloro, dividido la presión del pentacloruro de fósforo. Ya aquí no puede escribir el subíndice, pero recuerden que estos números van como subíndice. Luego reemplazamos. Al reemplazar ya se da el valor de la constante. ¿Qué es lo que tenemos que despejar? La presión del cloro. ¿Ya? Reordenan la ecuación, despejan y eso les tiene que dar 1,98 atmósferas. Vamos con el tercer ejercicio. La constante K sub P para la siguiente reacción es 158 a 1000 Kelvin. Calcule la presión del oxígeno
si la presión del dióxido de nitrógeno es 0,400 atmósferas y la del monóxido de nitrógeno 0,270 atmósferas. Escribimos la expresión de la constante de equilibrio. Ya, este aquí está elevado a 2. Ya, la presión del dióxido de nitrógeno elevado a 2. Dividido la presión del monóxido de nitrógeno, perdón, elevado a 2 por la presión del oxígeno. Reemplazamos, ¿ya? Ven que aquí está elevado a 2. Y si se dan cuenta, la K sub P ya lo tenemos. Y lo que nos piden es determinar la presión del oxígeno. Entonces, despejamos, reordenamos la ecuación y eso les tiene que dar 0,0139 atmósferas. Y por último, tenían unos ejercicios de selección. Veamos, la siguiente reacción muestra la síntesis del amoníaco. En un experimento se determinó que las presiones parciales en el equilibrio son 4 atmósferas para el nitrógeno molecular, 2 atmósferas para el hidrógeno molecular y 8 atmósferas para el amoníaco. ¿Cuál es la constante de equilibrio de la reacción? Veamos, la ecuación química ya está balanceada. Por lo tanto, la expresión es la presión del amoníaco, ya elevado a 2, aquí por favor elevado a 2, dividido la presión del nitrógeno por la presión del hidrógeno también elevado a 2, ¿ya? Perdón. Al reemplazar entonces la presión del nitrógeno la elevamos a 2, la del amoníaco la elevamos a 2, la del nitrógeno es 4 y la del hidrógeno es 2, también elevado a 2. Desarrollan y eso les tiene que dar 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Segundo ejercicio. ¿Cuál de las siguientes reacciones es un ejemplo de equilibrio homogéneo? Recuerden que en los equilibrios homogéneos, todas las sustancias involucradas están en el mismo estado físico. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D, porque todas están en estado gaseoso. Pregunta 3. ¿Cuál es la ecuación química balanceada que corresponde a la siguiente expresión de la constante de equilibrio? Ya. Aquí, bueno, el camino largo sería escribir la expresión para cada una de las ecuaciones, pero el camino corto es simplemente recordar que las concentraciones que están arriba corresponden a los productos y las que están abajo a los reactantes. Y que los números que están elevando acá corresponden a los números estequiométricos. Por lo tanto, si aquí abajo están los reactantes, el reactante debería tener 1 mol de este compuesto, 3 moles de oxígeno, y en los productos debería tener 2 moles de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿Ya? La respuesta correcta es la letra B. Siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones caracterizan a un sistema en equilibrio? Sistema cerrado. 2. Propiedades como la masa y temperatura se mantienen constantes en el tiempo. Y 3. No puede estar ocurriendo una reacción. Recordemos que las 3 condiciones para que se produzcan en un equilibrio químico son las siguientes. La velocidad inversa y directa se igualan, las concentraciones permanecen constantes en el tiempo y debe ser un sistema cerrado. ¿Ya? Que las concentraciones permanezcan constantes no es lo mismo que la masa permanezca constante, ¿ya? O la temperatura. Por lo tanto, la única respuesta correcta es solo 1, que sea un sistema cerrado. Quinto ejercicio. En la siguiente reacción en equilibrio ya está la ecuación química, podemos ver que ya está balanceada. Se obtiene 6 mol por litro de hidrógeno molecular, 6 mol partido por litro de yodo molecular y 4 mol partido por litro de yoduro de hidrógeno. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio? Escribimos la expresión de la constante de equilibrio, reemplazamos, desarrollamos y eso nos da 0,4. Respuesta correcta, la letra C. Y el último ejercicio. Antes de desarrollar este ejercicio, primero deben balancear la ecuación química. Una vez que ustedes han balanceado, la respuesta correcta es la letra E. ¿Ya? Recuerden ir comparando con el desarrollo de sus guías y si no han enviado las evidencias de su trabajo en casa, aún es tiempo de hacerlo. Que tengan un buen día.